Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Jurídica, el podcast oficial del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan, esta vez para hablar de un tema inquietante. Se trata de la inteligencia artificial y para eso hemos traído un invitado desde Buenos Aires. Él me dice que nació en Capital, que después vivió en Lanús, que ahora se cambió a Capital. Bueno, lo que me queda claro es que le gusta ser un hombre de capital, de metrópolis. Con él vamos a hablar de inteligencia artificial, porque nos visita el día de hoy el doctor Alberto Biglieri. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, Santi, muy bien. Feliz de poder compartir algunas ideas y dejar un mensaje para la posteridad en el podcast de Conexión Jurídica y entender que ser recibido en el país, en una provincia como San Juan, en un desarrollo pujante como tiene, pero especialmente en la institución que rige los destinos de la matrícula de abogados, para mí es central, ¿no? O sea, soy un convencido de la importancia de las organizaciones de los abogados, de la abogacía organizada, para defender los derechos de los que trabajamos de abogados, pero fundamentalmente porque cada foro, cada colegio de abogados que controla la matrícula es el defensor de la defensa. Bien. Para garantizar los derechos del ciudadano, el abogado tiene que estar acompañado. Bien, estuviste en primer lugar dando una charla sobre la utilización de la IA en los servicios jurídicos de la administración pública. Pregunta abierta. De el que vaya a ver la charla en YouTube, porque queremos aclararle a la audiencia que dicha charla se ha subido a YouTube, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué tópicos se va a encontrar? Bueno, te cuento que cuando diseñamos esto con los chicos del instituto, con Mariano, con Caro, con Matías, si bien es una charla que estoy desarrollando, hay un gran profesor nuestro, David Alperín, que ya ha fallecido, me tocó sucederlo en el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público, decía, una buena conferencia sirve para 7 exposiciones. Es como una obra de teatro, ¿no? Pero no. La velocidad que tiene el tema de la inteligencia artificial hace que desde que sacamos el primer artículo sobre este tema, que es con una suerte de recomendaciones para prácticas, para los que tienen que dictaminar o emitir opiniones dentro de la administración pública, que creo que es mi pasión. Uh-huh. Si me pedís que me haga una historia de vida, te diría que lo que más disfruto es poder decir que he tenido responsabilidades de dictaminador o de secretario de la ley técnico, ¿no? Según el rango que te tocó, en las municipalidades, en la provincia, en la ciudad, en la nación. Me fascina eso. Y entiendo o estoy convencido de la importancia de esa tarea que a veces pasa desapercibida porque obviamente un decreto es importante cuando el gobernador Orrego saca el boleto estudiantil, pero el trabajo que hay atrás, bien, la necesidad de analizar las normas, la posibilidad de viabilizarlo, todo eso tiene toda una cosa que me parece apasionante. Creo que en mi vida me gusta ser un poco como el de las bambalinas, ¿no? Armar el escenario independientemente de que no te toque ser el actor protagónico. Y con ese convencimiento empecé a desarrollar todo un trabajo porque me encontré con este mundo de la inteligencia artificial que por mi edad me ha llevado por delante. Tenía 2 posibilidades, o me ponía en la ola y surfeaba o me corría para dedicarme a otra cosa. Y eso es lo que se van a encontrar. Se van a encontrar una cantidad de reflexiones que no es un trabajo que es una práctica de utilización de la inteligencia artificial, sino es un reconocimiento liso y llano de que es una herramienta fenomenal. Y creo que lo más interesante es como a veces se te ocurren ideas sobre la marcha y en el cierre de la conferencia lo que sostuve es que es como que te regalen una Ferrari, ¿no? Ojo, porque la Ferrari anda a 350 km por hora. Entonces, mirá que no podés pasar por la esquina del viento y creer que va a doblar igual que si venís a 60. Esa metáfora me sirve para decir, es una herramienta valiosa, un procesador de textos fabuloso, pero hay que tener una lógica de comprensión de cómo manejarla. Y yo creo que lo que hice hoy es aportar ideas, herramientas para que uno maneje con seguridad ese Ferrari que anda para andar en Fórmula 1. Bien. Respecto al derecho administrativo y la utilización de la inteligencia artificial, yo quería consultarte en qué estado está actualmente eso. ¿Está lo suficientemente sistematizada la burocracia administrativa? No, mira, primero yo creo que una cosa que tenemos los argentinos como defecto, independientemente de que seamos los más inteligentes de todo el mundo y los más humildes, es que tenemos demasiado una vocación de creer que todos somos fundadores de algo. Todos tenemos lógica fundacional. Me encanta ser uno de los programas del podcast que no sea el primero. Porque si no, viste, yo que tuve muchas veces actividades académicas para desarrollar, digo que
el primer, viste, cuando hay número 1, congreso número 1, jornada número 1, la primera jornada es difícil, pero lo más difícil es la segunda. Porque darle continuidad al tema es importante. Entonces me parece que dentro de la administración pública, lo que voy descubriendo, acá vi una fuerte compenetración de los esfuerzos intelectuales y de por lo menos de búsqueda de criterios de la Fiscalía de Estado, estaba Dávila presente, de la asesoría legal, la asesoría general de gobierno, que bueno, Ferrari compartió un poco la mesa conmigo, con unas ideas con las que coincido muchísimo, se va a ver, eso también lo pueden ver en YouTube, y me parece que cuando las fuerzas de la administración se ponen en línea, se pueden obtener buenos resultados. ¿Qué es lo que veo por el contrario? Lo que veo por el contrario es que negar que se utilice inteligencia artificial es casi como decir que, no sé, que no usamos, no tengo noción, como decir, cuando le dices al médico que le dice, bueno, una copita de vino, bueno, voy a tomar una copita de vino, tomás 2, digamos, o sea, digamos, me parece mentirnos a nosotros mismos. Bien. Entonces, yo lo que creo que recomiendo hacer es asimilar esa situación, reconocer que esta herramienta, lo único que ponerle las pautas para que el producto que emitimos, en este caso de lo que hablé fue de dictámenes, y por lo tanto los dictámenes que impactan en la toma de decisión de políticas públicas y en el gasto del dinero público, que esto es lo que creo que no hay que perder de vista, que es la toma de decisiones de la administración impactan directamente en el bolsillo de los contribuyentes, para bien o para mal. Bien. En esa lógica, tomar con demasiada liviandad la inteligencia artificial cuando está impregnada por una cantidad de datos que no son el derecho público sanjuanino, que no son el derecho municipal de la ciudad de San Juan, hace que te pueda confundir en el envío de la toma de decisiones. Y esto lo veo mucho más preocupante, porque es como algo oculto, mucho más, me da mucho más miedo que esta cantidad de fallos que escucho que hay muchas conferencias sobre inteligencia artificial diciendo tal tribunal superior le llamó la atención o suspendió a un abogado, le anuló un planteo del abogado porque usó una inteligencia artificial que delira, que fabula e inventó un fallo. Eso es fácilmente cotejable. O sea, ahí sí hay una responsabilidad de algún colega que incumplió con su deber, porque vos tenés que controlarlo. Claro. El ejemplo que daba, no en la charla, pero sí en el pasillo, me encanta el break, el café posterior, porque uno tiene la desinhibición de hablar con los colegas sin el micrófono por medio. Y uno de los ejemplos que daba era, bueno, hace 20 años una secretaria mía mandaba una carta a un cliente con falta de ortografía. Si el cliente se enojaba, bueno, la culpa mía que no leí la carta, si yo la firmaba la carta. Bien. Quiero darte un detalle mínimo. Un ejemplo. ¿No? Entonces, digo, sí, hay un fallo de San Juan que se llama Santiago contra Nacho sobre daños, compensación pública. Y cuando lo leo digo, pero no existe este fallo. O lo rastreo un poco y no está. Y bueno, entonces no es tan difícil de controlar, hay que hacer un esfuerzo de trabajo. Lo que sí veo que es difícil de controlar es, a partir del Big Data, el gran volumen de información, cuál de esa información asertivamente se ubica en el trabajo que estoy realizando. Bien. Y ahí advierto que es muy menor. ¿Por qué? Porque las bases abiertas de Europa, de China, de Inglaterra, influyen más en el procesador de texto que lo que puede influenciar las opiniones de los dictámenes de Ferrari para las opiniones de Orrego. O sea, ¿por qué? Porque una debe ser el 0,00001% de ese volumen. Bien. En eso es donde yo me paro y digo, ojo, que el esquema más grande del derecho, que es el derecho privado, por la cantidad y volumen de relaciones entre los particulares que existe, hace que haya un sesgo filosófico de comprender una justicia conmutativa cuando los que hablamos de derecho público hablamos de una justicia distributiva, aunque sea una palabra que no está muy de moda en estos tiempos en lo que todo parece que lo rige el mercado. Bien, es decir que, claro, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta cuya programación, digamos, y carga de datos conforma un Big Data que tiene sesgos porque, bueno, vos decías, por ejemplo, el derecho privado es por mucho más extenso que el derecho público. Por lo tanto, si uno le pide algún dictamen a una inteligencia artificial, se va a encontrar con ese sesgo. Sí, y entonces yo lo que digo es, y con una utilización de una normativa más genérica,
que en definitiva esto no es el Imperio Romano que estamos construyendo la Lex Mercali y ese el derecho comercial que impera en todo el imperio. No, o sea, se va construyendo a partir de robots y de búsquedas y de intuiciones de la computadora para tomar una decisión y que no necesariamente coinciden con la norma que hay que aplicar. Claro. Este es el problema grave. Ahora, yo soy un fanático defensor del derecho federal, el subfederal, digamos, las divisiones provinciales del país. Me parece maravilloso nuestro sistema, pero cada vez está más aplastado porque la internacionalización del derecho nos lleva a ese lugar en el cual la belleza de 3.000 derechos municipales conviviendo en la Argentina no tienen parangón en el mundo y no hay posibilidad de que siga funcionando, porque en el mundo los países son generalmente unitarios. Bien. Entonces el esquema de derechos es generalmente unitario. O sea, bien, ya, mira, te dejo afuera a todos los civiles, ahora vamos con los públicos. Tampoco nos parecemos mucho a los públicos los demás. No nos parecemos a Brasil, que dice República Federativa de Brasil, y no es federal. Okay. O sea, la ley pública de contrataciones públicas, la ley de procedimiento administrativo en Brasil, rige para el Estado, para la Unión, para las municipalidades, para todo. Acá no. O sea, vos tenés tu ley de procedimiento administrativo sanjuanina. Bien. Y nosotros la ley de procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las provincias bonaerenses lo mismo y la nación lo mismo. O sea, somos 24 más otra más conviviendo. 23 más una, ¿no? Es verdad. Es decir que en todo caso la responsabilidad, digamos, del profesional del derecho estaría en revisar, en controlar, ¿no es cierto? Sí. El output, ¿no es cierto?, que me está dando la inteligencia artificial. ¿La escuchaste la charla? Obviamente. Sí. Creo que es muy importante el control del producto, pero también la carga, porque vos tenés varios de los programas que vos podés ir cargándolos. Creo que los chicos que usan más Gemini o ChatGPT van cargándole cosas de sí mismo para después obtener un resultado más similar. Eso tiene una cosa positiva en cuanto a la agilidad de trabajo, una negativa en cuanto al sesgo. Bien. Que tiene esa forma de autoconformarte. Entonces yo digo, en algunas, perdón la falta de humildad, pero yo ¿qué hago? Cargo artículos o producción mía y le pregunto como Maradona, digo, ¿qué dice Biglieri de esto? Entonces es más crítica que cuando le digo, decime qué diría yo en esta situación. Pequeño detalle, ¿eh? Una buena recomendación acá. Es una herramienta para el prompt, digamos. Sí, para que en el prompt utilices la interrogación, además de ser bien, además de ir haciendo un embudo, ¿no? O sea, llevándolo del genérico al puntual, y además cualquiera lo puede hacer. Solamente le tenés que preguntar cómo contesta y ella te dice, bueno, para contestar bien quiero que me hagas un orden de escala de valores tal, y que lo determines un tiempo y un lugar determinado. Todo ese trabajo que yo no estoy para capacitar a mis colegas en eso. De vez en cuando voy a alguna capacitación para escucharla. Yo, en ese artículo inicial, por ejemplo, aconsejaba capturar el prompt, porque a diferencia de la base del robot de búsqueda común de documentación, vos podías antes copiar la URL y a vos te servía como una cita, como si fuera bibliográfica. Bien. Ahora no te sirve porque el prompt tiene una respuesta hoy y dentro de 5 minutos otra respuesta diferente. Y de 2 IPP utilizadas por 2 abogados diferentes, tiene 2 respuestas distintas. Porque vos usás algún tipo de autor y yo otro, y eso, bueno, nada, te inestabiliza lo que debería en la administración pública tener una tendencia de racionalidad y previsibilidad en los dictámenes, ¿no? O sea, que se respete, en definitiva, una teoría del derecho administrativo, o sea, son los propios actos de la administración. Bien. La coherencia de los propios actos de la administración van a tener que ver mucho con cómo utilizo la inteligencia artificial y no me dejo llevar por un sesgo momentáneo. Perfecto. ¿Es un problema actual dentro del derecho que hayan podido identificar la falta de control en la utilización de la inteligencia artificial? Es decir, los abogados están utilizando inteligencia artificial y no están revisando, ¿o no es un problema que se esté planteando? Creo que eso es un tema de una responsabilidad casi libre de la relación de cada uno de los abogados. Vos decís, pueden ser casos muy particulares. No, yo creo, no sé, no hablé con José o con los chicos, con Gabriela. No me entrevisté con el Tribunal de Disciplina, ahora que me da esta idea capaz que lo hago. Digamos, no estoy viendo todavía graves problemas con respecto al tema riesgoso de que el abogado se descargue su responsabilidad creyendo que una inteligencia artificial lo va a reemplazar. Bien. Porque eso tiene un doble juego, ¿no? Tiene un problema. Primero, que si efectivamente eso ocurre, vamos a desaparecer. Hoy yo dije que lo que desaparecieron fueron los programadores, ¿no? O sea, cada vez menos programadores.
Hace 2 años decían que íbamos a desaparecer nosotros los abogados. Ujú. Yo creo que el rol del abogado cambia y tiene una especie, decía, como si fueran una obra de arte. Bueno, nosotros no somos artistas plásticos, pero vamos a ser los curadores de una obra. O sea, voy a organizar los mejores murales de Quinquela Martín en el espacio de la playa de Descargue X. ¿Y por qué uso esa? Bueno, porque ahí es donde hay más obreros trabajando. Y soy el curador de esa colección. Bien. Ese trabajo va a ser un poco el del abogado. O sea, a partir de este producto me oriento. Si tengo una discusión de este tipo, estos son los mejores autores. Estos son los autores que están más actualizados. Estos son los autores que comprendieron la corriente jurisprudencial. Acordate además que vivimos en un lugar, o en un mundo, o en un sistema jurídico en el que el presidente de la Corte no es obligatorio. Que es otro tema que la máquina no siempre entiende. O sea, la máquina entiende que el fallo de seguimiento obligatorio norteamericano no existe en Argentina, salvo para la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, no necesariamente. Ahí está la expertise del abogado. Y bueno, por eso, o sea, digamos, yo no hago penal, pero digamos, el penalista lo deberá saber, porque si no, si te asustás y haces un seguimiento obligatorio, vas a perder un montón de clientes o dejar indefenso a un cliente. Bien. Te voy a hacer una consulta y creo que a todos nos interesa esta pregunta. Un poco ya los venías respondiendo, pero quiero que seas absolutamente sincero, concreto y me lo justifiques. Un desafío la sinceridad para el abogado. Vamos. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar a un profesional del derecho? No. Yo creo que no tenemos que tener miedo como abogados. Lo que creo es que quizás tenemos que replantearnos muchas cuestiones de nuestra formación. Me parece que, por supuesto, que uno siempre quiere ver y explicar las teorías que le dan razón a uno mismo. Eso es inteligencia artificial, no solamente inteligencia natural. Pero nunca estuve demasiado de acuerdo con las teorías del caso como forma de estudiar la abogacía. Yo creo que viene un periodo ahora en el que vamos a tener que debatir profundamente los planes de estudios ante este nuevo hecho de la realidad, que es convivir con inteligencia artificial. Y va a haber que centralizar más el estudio en filosofía, sociología, economía, introducción al derecho, o sea, las materias formativas que te permiten discernir claramente cuándo el marco de la relación en juego es de derecho conmutativo y cuándo es de derecho distributivo. Y a partir de esta situación, entender que la máquina no nos va a reemplazar, tiene una formidable capacidad de análisis de datos que nosotros no la tenemos, porque para leerme todo esta biblioteca puedo estar un año encerrado acá adentro. Y ella, en cuestión de minutos, por no decir horas, pero en cuestión de minutos, te saca un resumen muy interesante al respecto. Pero tu formación generalista, tu comprensión de la discusión filosófica del conflicto, personal, público, privado, el que sea, y tu percepción del impacto económico del conflicto y tu aspecto de comprensión de las relaciones humanas sociológicamente estudiadas son las que hacen que el abogado sea irreemplazable. Esa es mi opinión. No quiero ni siquiera entrar en el tema más simple de todo, que lo expliqué temprano, que es los reglamentos, por ejemplo, de la Unión Europea prohíben expresamente la utilización de inteligencia artificial. Estamos discutiendo generativa, ¿no? O sea, libre, que hace una inducción de los resultados en el marco de la toma de decisiones judiciales y jurisprudenciales. Hice una pequeña aclaración en la presentación de la mañana, pero quiero reiterarlo, que no hay que perder de vista también el problema idiomático. Que el problema idiomático no es porque la Unión Europea junta 27 idiomas o por la diferencia de pasar el mandarín al latín o de lo que provee Estados Unidos. El problema idiomático del español. Cuando jurisprudencia quiere decir una cosa en nuestra lógica, jurisprudencia administrativa quiere decir otra cosa distinta. ¿Qué quiere decir precedente? ¿Qué quiere decir reglamento? ¿Qué quiere decir ley especial? ¿Qué quiere decir ley orgánica? O sea, hay un montón de cosas de nuestro argot jurídico, por más que defendamos el lenguaje claro, que son herramientas del manejo del derecho. Es como la matemática, o sea, yo no puedo discutir si 2 más 2 da 4, porque no es un problema de la concepción de cómo es el 2. El problema es que el resultado es una representación simbólica de esa situación. Entonces, nuestro idioma impacta directamente, y todo ese conjunto de cosas no me veo todavía reemplazado por una máquina. Excelente respuesta. Es decir, que el abogado debería tener como una especie de tacto deductivo para aclarar, digamos, temas o contextos que por ahí la inteligencia artificial no tiene en cuenta, como por ejemplo la dimensión idiomática. Sí, la dimensión idiomática, la forma de puntuación. Ajá. Hay un ejemplo que no di, pero que lo puedo recordar, alguno que le guste investigar, Infoleg,
cuando sube normas, no necesariamente respeta los signos de puntuación en los puntos de aparte y los puntos seguidos, y son un impacto directo que si se lo preguntás a Gemini, te dice que no le influencia el input, pero te reconoce que vos se lo tenés que pedir especialmente aclarado. Bien. ¿Cómo impacta la utilización de los dos puntos, las comillas, el punto y aparte y la coma en el texto que le pones? Entonces yo pregunto, ¿es verdad lo que te está diciendo? O sea, ¿por qué si me exigís esto como una mejora al resultado, no reconoces que puede haber una distorsión en el resultado si no está bien aclarado en el input? Entonces digo, tiene un montón de cosas que creo que tenemos que apuntar a una formación del abogado. No es porque yo esté mejor formado, es porque tengo más años. O sea, porque le sumé a los años de la carrera de grado una cantidad de especializaciones y profundizaciones que me llevan a esto. Quizás si me estarías haciendo esta misma pregunta para derecho laboral o para previsional, no la sé responder. Bien. La sé para administrativo. O por lo menos percibo las cosas en las que me veo irreemplazable en el administrativo. Perfecto. Última pregunta para hacerte, Alberto, y desde ya agradecerte nuevamente por habernos visitado, que tiene que ver con si la inteligencia artificial puede hacer un Estado de Derecho más eficiente. Bueno, puede ser un colaborador, por ejemplo, para aportar una coherencia en el tratamiento de los grandes datos, en el Big Data. Hoy dije, tanto nos enamoramos, parece como las marcas de la moda, ¿no? O sea, hasta que no apareció el ceviche, el sushi era una revolución y la gastronomía era francesa. Cuando apareció el ceviche cambió el mundo de la gastronomía. Perú es poco menos que el centro de la gastronomía mundial. Digo Perú porque en el derecho tenemos esa tendencia. Nos encantan los autores franceses, nos encanta hablar en latín, nos encanta citar autores españoles en derecho administrativo, en constitucionales autores norteamericanos. Pero, por ejemplo, Perú tiene una norma maravillosa sobre el procedimiento administrativo que dice el precedente administrativo es obligatorio de seguimiento. O sea, vos cuando analizás el expediente y tenés una cantidad de expedientes similares, tenés que respetar esa cadena. ¿Por qué? Porque esa cadena de decisiones de dictámenes están garantizando, digamos, la igualdad de trato, están garantizando el respeto a los propios actos de la administración, y eso nosotros no lo tenemos como obligatorio en la ley. Entonces, una inteligencia artificial debidamente aplicada a la sistematización de datos nos va a desenmascarar cuando hay desvío de poder. Por ejemplo, en una toma de decisión de las cuestiones previsionales. ¿Por qué a fulano le pago jubilación y pensión y por qué a mengano no? Entonces, digamos, creo que en el tema del manejo de los datos y las propuestas y los análisis de las grandes cantidades de opiniones en las audiencias públicas, o sea, creo que es una herramienta que utilizada para determinados motivos puede mejorar el Estado de Derecho. Realmente lo pienso. Ahora, por supuesto, siempre con reglamentación, ordenamiento y control del producto final humano. Muchas gracias por venir, Alberto. Hemos hablado con el doctor Alberto Bilieri. Él es docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro del CEPAC. Una cosa así, termina con CF. Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Bueno, Colegio Público de Abogados. Bueno, está bien. Queremos agradecerte, Alberto, por habernos visitado. Esperamos que te hayas sentido muy cómodo. Y nosotros continuamos en Conexión Jurídica. Quédense hasta el final del programa porque tenemos la respuesta a aquellas dudas y preguntas de los nobles abogados. Nos vemos en el siguiente bloque. Continuamos en Conexión Jurídica, el podcast oficial del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan. Esta vez para hablar de algo que a vos te debe interesar muchísimo porque no todo es estudiar, no todo es exponer, no todos son cursos o capacitaciones. También tenemos sector deportivo. El Foro de Abogados tiene una dimensión deportiva muy importante y para eso vamos a hablar con un integrante de la Comisión de Deportes del Foro de Abogados de San Juan, el doctor Pablo Venegas. ¿Cómo te va? Hola Santi, buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Queríamos consultarte en primer lugar qué es, de qué se trata, qué actividades está haciendo la Comisión de Deportes del Foro de Abogados de la provincia de San Juan. Bueno, Santi, mira, te comento. La comisión, aparte de ser de deporte, básicamente se ocupa de todo el club, ¿sí? Tanto de mantenimiento, eventos sociales, recreación y toda la parte deportiva, ¿sí? Bien.
Actualmente, comúnmente lo que prima en el club es el fútbol, ¿sí? Tenemos muchos equipos de distintas categorías, Bien. ¿sí? Que juegan un torneo en ADEPU. Son varios equipos, de 8 o 10 equipos aproximadamente, tanto masculino, mayoría masculino, pero también tenemos femenino. ¿Hay deporte femenino en el foro de abogados? Tenemos equipos femeninos Bien. en el club, acá en el foro. También hace poco hemos comenzado con el gimnasio. Bien. ¿Sí? Y como también tenemos desde el año pasado, que es muy importante que se empiecen a sumar, vóley. Básicamente esta comisión aspira y lo que quiere es incrementar, no solamente abocarnos al fútbol, sino también otras clases de disciplinas como básquet. Queremos ver la posibilidad de incorporar básquet. Ya tenemos, el año pasado incorporamos vóley. Bueno, fútbol ya está bastante aceitado. Sí, está muy bien fútbol. Queremos incorporar. Entonces, bueno, los invitamos a principalmente, que hemos abierto hace poco el gimnasio, a incorporarse a la actividad, ¿sí? Como también tema vóley, que tenemos diferentes también. Tenés una escuelita que va de 6 a 12 años, después tenés el sub 12 a sub 16 y después tenés también mayores. Los horarios y los días son de martes y jueves, ¿sí? La escuelita arranca a las 18 hasta las 19, después tenés sub 12 a sub 16 de 19 a 20:30 y los mayores de 20:30 a 22. Invitamos a todos los matriculados a sumarse a esta nueva disciplina que comenzamos el año pasado con vóley. Bueno, básicamente eso. También la Comisión de Deportes se dedica a eventos sociales, organizamos eventos sociales, distintas clases de eventos sociales, como también todas las mantenimiento del club, ¿sí? Ok, o sea que las atribuciones que tiene la Comisión de Deportes son bastante amplias. Sí. Está la actividad deportiva como tal, en primer lugar, pero también hay eventos sociales, organización de eventos sociales. Exacto, sí. Y demás, ¿no es cierto? Exacto, sí, la mayoría lo organiza la Comisión de Deportes. El carnaval, por ejemplo, lo organizó la Comisión de Deportes. Estamos ahora organizando lo que es 25 de mayo. Entonces sí, tenemos esas funciones en la comisión. Bien, ¿y estas actividades deportivas en general, dónde se realizan? En el club. ¿En el club? Ahí mismo en el club. Que es el camping del foro de abogados. Exacto, ajá. Bien. Cualquier matriculado puede acceder. Tiene 2 canchas, una cancha de fútbol 7 y otra cancha de fútbol 11. Como también tiene una cancha de básquet y que se utiliza también de vóley. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí mismo se realizan las actividades. Mirá vos. Entonces, claro, hemos hablado de un montón de deportes y otros que se van a incluir. Tenemos intenciones. Intenciones de incluir, porque no quieren que todo se circunscriba a la cuestión futbolística, que por lo general es lo que prima en todos lados. Sí. ¿Viste? El fútbol es como... Pero además me interesó mucho el dato de que existe el fútbol femenino en el foro de abogados, lo cual es algo que está en boga, obviamente. Son otras épocas, ya estamos en el siglo XXI, bastante adelante del siglo XXI, pero es importante que lo digas porque no todos saben, mujeres que les gusta el deporte, el fútbol, y no saben que en el foro de abogados también lo pueden practicar. Sí, hay 2 equipos de fútbol femenino. En realidad, hoy en día hay un auge con el tema del fútbol femenino, es impresionante. Hay varios campeonatos en el cual tenés 30 equipos de fútbol femenino. O sea, bien, una cantidad importante. Hace 10 años atrás era un campeonato con 10 equipos, pero hoy en día va creciendo un montón el fútbol femenino. Impresionante. Por otro lado, también sabemos que en el camping del foro de abogados hay salones de usos para los colegas y los matriculados. Bueno, por ahí la pregunta que se suele hacer es ¿cómo se puede reservar el salón? Bien, perfecto. Bueno, para matriculados que no sepan, estén bien informados, está la página del Foro de Abogados de San Juan. Uno ingresa, en el cual encontramos en una parte de la página reserva de salones. Bien.
y solo la página te va guiando, apretas ahí reservar salones y tenés la opción de elegir salón. Tenemos 2 clases de salones, el abierto y el cerrado, ¿sí? Bien. Te aparece el calendario para reservar, consta de 2 turnos, ambos, el abierto y el cerrado, de 12 a 18 y después el otro turno de 20 a 01, ¿sí? Ok. Ambos salones. Siempre el calendario está abierto por 2 meses, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, los matriculados suelen estar atentos a medida que se va abriendo la fecha para reservar. O sea que hay que estar atento a la apertura de las fechas. Sí. En ese rango de tiempo uno puede Reservar. peticionar Ujú. uno de los salones. Exacto. ¿El abierto o el Puede cerrado? cualquiera de los dos. Sí. Perfecto. Por otro lado, quería consultarte si cualquier matriculado o colega puede acceder a los beneficios y servicios del club. Sí, por supuesto, cualquier colega matriculado puede hacer uso Bien. de todas las instalaciones, ¿sí? Tanto cancha de fútbol, cancha de vóley, básquet, tenemos, o sea, cualquier matriculado puede ir, como también contamos, por ejemplo, en el gimnasio, los matriculados colegas tienen un descuento del 15%, seguramente a la brevedad vamos a salir a publicar, porque es reciente lo del gimnasio. Lo que estás diciendo es una primicia. Sí, una primicia, sí, hace Bien. una semana y media recién arrancó el gimnasio. Después en vóley, en las diferentes categorías que nombramos, también, por ejemplo, los matriculados, colegas, no pagan inscripción, ¿sí? Y el valor de la cuota mensual se diferencia del no socio, del no matriculado, ¿sí? Tiene un valor menor que cuesta mensualmente 20.000 pesos, ¿sí? Bajísimo. Entonces, ¿sí? Bien. Tenés esos beneficios para el colega matriculado. O sea que ya hay de por sí el que es matriculado en el foro de abogados ya paga menos que alguien que no es matriculado. Exacto. Y aparte en algunos de los servicios, por ejemplo gimnasio, hay un 15% de descuento. Exacto. Impresionante. Sí, la verdad que muy bien. Y bueno, la verdad que queremos darle mucha publicidad al gimnasio, por lo que es reciente. Entonces, bueno, invitamos a todos los colegas a sumarse a las diferentes actividades, como también al gimnasio. Y tengo una consulta, que por ahí me lo han preguntado mucho fuera de cámara. ¿Hay natación en el foro de abogados? ¿O pileta? Hay una pileta, pero a ver, no hay natación, no hay clases de natación. No hay clases de natación, pero hay pileta. Sino Bien. que colonia siempre se realiza, ¿sí? La colonia de verano, y estamos en tratativas de implementar una colonia de invierno, ¿sí? Wow. Así es, Bien. eso también es primicia. Entonces, si bien no hay natación, esto yo no tengo ni idea, por eso te lo estoy consultando. Sí. Si hay pileta y hay colonia de verano y se quiere implementar una colonia De invierno, de obviamente. invierno, increíble. Obviamente sin pileta, porque no es climatizada la pileta que tiene el foro de abogados. Bien. Pero bueno, los mismos chicos que hicieron la colonia de verano nos han propuesto esta semana, justamente, realizar una colonia de invierno. Así que, obviamente, consiste en diferentes actividades, la cual los chicos utilizan el salón cerrado para Bien. las diferentes actividades, como cocina. Por ejemplo, en verano, la verdad que estuvo muy linda la colonia. Cocinaron diferentes, como pizza, pasta. No me digas. Se ponen a cocinar los Qué chicos. lindo. Como también los llevaron al cine. Hacen diferentes actividades, no solamente, pues por ahí uno colonia, pileta. Claro. Uno relaciona, no, la verdad que la colonia, particularmente a mí, bueno, y escuchando a todos los padres, muy contentos, porque a veces los niños se levantan y, 9 de la mañana, pileta, qué frío. De verdad. Por más que sea verano. Entonces, la verdad que hablando con todos los padres, muy contentos, porque los chicos se levantaban con ganas de ir a la colonia, porque hacían diferentes actividades, no solamente era natación, pileta. Increíble lo que me estás diciendo. Yo, si tuviera un hijo, que no lo tengo todavía, me encantaría que haga esas actividades variopintas, digamos. O sea, que pueda aprender a cocinar, a jugar a algo importante, ir al cine, ver una peli, discutirla con los chicos. Me parece que eso es un valor agregado que no todas las colonias
lo tienen, así que me parece importante y desde ya felicitarlos por el laburo que hacen. Muchísimas gracias a los chicos de la colonia, por supuesto. Desde ya agradecerte por habernos visitado. Hay algo que a mí me gustaría que la audiencia sepa, ¿Sí? Y es que vos, dicen los que saben, sos un gran jugador de fútbol. Niégalo o afírmelo. Jamás negarlo, no. En realidad, actualmente no estoy jugando por una lesión que tengo en la rodilla. Estoy básicamente de DT de un Bien. equipo de fútbol. ¿Viste? Cuando no tenés posición alguna, de director técnico. Bien. Con los chicos de Bogas que entrenan ahí en el club, ¿sí? Ujú. Estoy ahí como DT. O sea básicamente. que hay sabiduría, hay sabiduría. Yo te quiero defender. Yo te quiero defender. Sí, Hay sabiduría futbolística. tampoco lo vamos a negar, sí, por supuesto. Bien. ¿Y de qué juega usted? ¿De 4 en medio del campo, arriba? Cuando jugaba, ¿a qué juega? Yo básicamente mediocampista. ¿sí? Bueno, menos mal que no dijiste fuera de la cancha. No. Ahora estoy afuera de la cancha. Ahora. Hemos conversado con el doctor Pablo Venegas, nos ha contado de todo, todas las actividades que tiene el Foro de Abogados, los descuentos para matriculados, para los colegas, para aquellos que no lo son, todas las noticias o las novedades que va a tener el camping del Foro de Abogados de aquí a futuro. Y ahora ya nos estamos despidiendo, por eso le vamos a agradecer a Pablo por haber venido. Y usted quédese porque nosotros tenemos que responderles las preguntas de los nobles abogados, así que quédese hasta el final de Conexión Jurídica. Bueno, acá nos pregunta una colega si el espacio de coworking podemos llevar a nuestro cliente para una consulta. La verdad que no habría problema de que puedan llevar a una clienta al coworking del foro, pero queríamos contarle que en el foro contamos con 2 salas en las cuales pueden asesorar a sus clientes y que está disponible para todos los matriculados. ¿Sí? Ante esto, muchas gracias. Para inscribir un acta de nacimiento tenés que tener en cuenta que vas a necesitar la misma actualizada y si está en otro idioma es necesario que la traigas traducida por traductor matriculado oficial. Además requiere las legalizaciones y las apostillas si ese país es signatario del Convenio de La Haya. Para inscribir un acta de matrimonio tenés que tener en cuenta que el juzgado debe intervenir y es él el que va a ordenar la inscripción de dicha acta.